Ese es el corazón alegre. Lo tiene, Oye, tiene el corazón valiente y alegre. Es corazón alegre. oye, regresemos al tema, le pido al equipo que nos regresemos al tema verdaderamente infame de lo que ocurre en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque anoche, efectivamente, pues a 8 ministros, es los mismos de siempre, ¿eh? Los mismos de siempre, que siempre son cuestionados, que han sido exhibidos una y otra vez precisamente por el periodista Ricardo Sevilla y otros, debido a sus chicanadas, a sus irregularidades, a sus corruptelas, a sus impunidades. Pues esos 8 ministros decidieron determinar que se debe de revisar la reforma judicial, pasándose precisamente a la justicia por el arco del triunfo. Y bueno, pues se ha hablado de que es absolutamente necesario un juicio político, enfrentarlos, que de alguna otra forma enfrenten las consecuencias de sus actos. Pero, pues, ¿tú qué opinas, querido Ricardo? Ahí con como bien lo planteas, la cantidad infinita, esa es la palabra, infinita de marrullerías que han hecho para frenar esta reforma judicial, Norma Piña y sus secuaces. Así es, Toño, pues hay que ponernos serios, hacer periodismo serio y hay que hablar de este embate a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura, desde luego a esto que Hamlet Almaguer, lo estaba yo escuchando con mucha atención, ha denominado el Supremo Poder Conservador que existía. Norma Piña, Toño, le asesta un golpe, no a la democracia, un golpe a la voluntad popular. Con 8 votos a favor, con 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia resuelve en una jugarreta que sí podrá analizar la constitucionalidad de la reforma judicial que ya pasó, que está por implementarse, pero que estos personajes no quieren. Estos 8 ministros que se aferran a seguir royendo el hueso en el Poder Judicial decidieron admitir la procedencia de una consulta para analizar, yo lo pongo entre comillas, la reforma al Poder Judicial. Lo anómalo, Toño, es que ese proyecto fue elaborado por ellos mismos, por jueces y magistrados federales. Sí, ellos mismos, en un gesto nanista, dijeron, nos van a pegar, hay que analizar, hay que presentar proyectos. Los ministros que votaron a favor de analizar la reforma al Poder Judicial, ya los conoce usted, y los conoce porque son tristemente célebres por sus embates contra la democracia y contra la voluntad popular. Se trata, hay que decirlo, porque a veces quieren que se nos olviden, pero no, hay que decirlo. Son Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, que es muy interesante este video que comenta Hamlet Almaguer, es Javier Lainez Potisek, es Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Está ahí Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y no podía faltar el voto de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y el argumento que utilizan estos ministros mañosos, Toño, fue el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que el Pleno de la Corte velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes. La pregunta es, ¿está en peligro la autonomía de los órganos del Poder Judicial? Y la respuesta es cabal, es categórica, no. Otra pregunta, ¿está en peligro la independencia de los integrantes del Poder Judicial Federal? Tampoco, Toño. ¿Y por qué no está en peligro? Porque lo cierto es que la mayoría de los ministros y ministras están entregados desde hace muchísimo tiempo a los intereses de la derecha, a los intereses del corporativismo. Nunca han sido autónomos, esa es la realidad. Siempre han servido a los intereses de los poderes económicos y en su momento de los poderes políticos de la derecha. Ahora, el objetivo de Norma Piña es crear las condiciones para otorgar una suspensión que podría congelar la implementación de la reforma al Poder Judicial. Lo que Norma Piña desea es que el asunto sea turnado a otro ministro para que ya elabore el proyecto de sentencia. Por supuesto que buscará
que el ministro o la ministra sea uno de estos 8 ministros traidores, y eso espéreselo usted porque están haciendo de todo. Las ministras Yasmín Esquivel, la ministra del Pueblo, Lenia Batres, y Loretta Ortiz Alf intentaron frenar este disparatado proyecto, Toño, no pudieron, pero están las posturas categóricas. No todo está infecto, no todo está podrido, hay un puñado de personas muy sensatas, y es el caso de estas 3 ministras. Yasmín Esquivel, al emitir en su voto en contra, dice algo muy, muy interesante: la Constitución no es impugnable. ¿Eso qué quiere decir, Toño? Que Norma Piña está encabezando una guerrilla, ¿sí? Una guerrilla en contra, ya no digamos de los otros poderes, sino en contra del pueblo de México. Están colocándose por encima de todos los poderes. La Suprema Corte quiere volver a estar en garras de este sumo poder conservador del que hablaba Hamlet Almaguer. Ahora, recordemos que el sumo poder conservador sí existió, Toño, sí existió. Era un cuerpo colegiado formado por 5 personas que creó aquellas famosas y tristes célebres leyes que eran conocidas como las 7 leyes constitucionales de la República Mexicana. El sumo poder conservador fue creado en aquella época con la intención de fungir como árbitro supuestamente lo suficientemente fuerte, lo suficientemente autónomo para que ninguno de los otros 3 poderes rebasara sus facultades. Pero, desde luego, ni era autónomo, ni era un árbitro cabal. En realidad, era un poder teóricamente superior. A eso quieren regresar estos ministros retrógradas. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que se negó a levantarse cuando hubo que saludar al expresidente López Obrador, la mujer que saludó de mala gana a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, está demostrando que es una absoluta marrullera. Están haciendo de todo, Toño, para frenar la implementación de la reforma al Poder Judicial, y cuando digo de todo, es de todo, porque están utilizando a los sicarios de la pluma, como ya ha quedado comprobado a través de las conversaciones que tiene Margarita Ríos Farjat con Lourdes Mendoza, y están utilizando también a los moneros pagados por el Poder Judicial. Hoy, por ejemplo, los moneros del Reforma y del Financiero se van a la yugular de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, porque son las que votaron en contra de esta barbaridad. Y por un lado están estos monos horripilantes con los que atacan a las ministras, y por otro lado están los contratos que estos sujetos tienen con el Poder Judicial. O sea que todo eso, Toño, suena a metálico. Ahí lo está poniendo mi querido don David, está subrayado para que usted lo pueda ver. Estos personajes están pagados, ese es del Tribunal Electoral del Poder Judicial, forma parte, y este es uno de las cosas. Por ejemplo, cartón lo publica Alarcón, pero resulta que en ese contrato pues está Alarcón. ¿Eso qué quiere decir, Toño? Pues que están chayoteados, que están maiceados, y todo lo que tengan que hacer es por consigna. No hay ahí ningún tipo de argumento. En realidad estos personajes están disfrazados de artistas del dibujo, pero no son más que simples y burdos chayoteros apoyando este desatino de Norma Lucía Piña Hernández. Sí, exactamente, y así es como quedan exhibidos, ¿no? O sea, uno ve estos tachones espantosos que hacen esos pseudo caricaturistas, que son mucho más feos que los que cualquier niño de preprimaria, y los compara con los de los verdaderos moneros, de los verdaderos caricaturistas que sí tienen creatividad, ingenio, y por supuesto genialidad en cuanto al dibujo, y pues se da cuenta de que están, como bien dices, más bien pagados, ¿no? Es mucha fita eso. Pero ¿qué te parece, querido Ricardo, que hablando del Poder Judicial, le pido al equipo que nos grabe, nos hablas de esta investigación que hace sobre los millones que derrocha precisamente la Suprema Corte? Bueno, no la Suprema Corte con nuestro dinero, de nuestros impuestos, para pagarle el estacionamiento a sus empleados. Ahora resulta, con tal de que pues no sufran al buscar dónde estacionar sus pequeños cochecitos de lujo, ¿no?
que nosotros siempre nos apoyamos en datos duros y nosotros siempre vamos a encuerar a estos personajes para que usted vea sus miserias, y el trabajo del periodista de investigación es precisamente encontrar el meollo del asunto. Y aquí probablemente habrá todavía gente descaminada que piense, bueno, pues probablemente la lucha de los miembros del Poder Judicial es legítima, probablemente pensará que se trata de una pelea por la autonomía del Poder Judicial y por la independencia de sus miembros. Claro, sí está usted escuchando y prestando oídos a las mentiras de los medios de comunicación corporativos, pero no es así de ninguna manera, Toño. La realidad es que están peleando por sus propios intereses, y esto que hoy nosotros le presentamos tiene que ver precisamente con las pruebas. ¿En qué te estás basando para hacer ese tipo de señalamientos? En este tipo de frivolidades, como tú muy bien apuntas, le voy a mostrar rápidamente un ejemplo de lo que realmente extrañan los ministros y las ministras, estos 8 ministros y ministras que actualmente están ahí en la Suprema Corte de Justicia. Un contrato abierto, Toño. Se trata de un contrato abierto de prestación de servicios para alquilar. Ellos hablan siempre en términos eufemísticos, hablan del arrendamiento. Es una palabra que difícilmente se escucha en el pueblo, se habla de la renta. Ellos rentan estacionamientos externos de vehículos para los servidores públicos que trabajan ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted sabe que la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en el centro histórico. Está muy cerca del Zócalo capitalino, está también cerca, está más o menos a la mitad ahí de ambas estaciones, puede llegar por Pino Suárez. En fin, es difícil encontrar un estacionamiento ahí, muy difícil, pero no quieren que los miembros del Poder Judicial padezcan, Toño, no quieren que paguen con el dineral que les paga el pueblo de México, no quieren que paguen un estacionamiento. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Así que la Suprema Corte de Justicia decide hacer un contrato millonario para que los jueces, para que los juzgadores, es que también van, Toño, ahí hay un listado. Estoy hablando de que este contrato que nosotros le estamos mostrando, únicamente una parte, son más de 360 páginas. Son 360 páginas en donde viene incluso el listado de los automóviles que se van a estacionar y de los personajes que están por ahí. Se lo vamos a dar a conocer en un listado, en un hilo en la red social de X. El tema aquí, Toño, es que es un monto millonario. Ellos están pagando más de 17 millones de pesos. Pagaron 17 millones de pesos más IVA. Esta es una cifra anual. Ellos están pagando más de 2 millones y medio, 2.784.000 pesos por IVA. Esto da un total de 20 millones, de más de 20 millones 186.505 pesos. Se los decimos siempre con datos duros. Toño, hay que frenar sí o sí los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un contrato del año pasado. Este es un contrato que se ha firmado durante la gestión de Norma Piña. Es un contrato para que estos miembros del Poder Judicial, frívolos como son, que se pasean incluso también entre las estrellas de la farándula, dicho esto irónicamente, pues no padezcan. Porque ahí, vea usted, no se pueden estacionar ahí, tienen que buscar, hay un estacionamiento ahí en la Suprema Corte de Justicia, pero ese estacionamiento es pequeño, y entonces deciden contratar a los estacionamientos que están alrededor. Hay todo un proyecto que les presentan, y ellos con la mano en la cintura dicen, pero por supuesto que sí. ¿Cuánto se tiene que pagar? Más de 20 millones de pesos. No pasa nada porque no forma parte de nuestro presupuesto, del dinero que ustedes nos pagan y que lo gastamos intacto en nuestros beneficios. Este es dinero del erario, es dinero del pueblo de México y se tiene que exhibir, porque a la luz de esta discusión, Toño, de la supuesta, del supuesto peligro en el que se encuentra la autonomía del Poder Judicial y que no es más que una mentira ramplona, la verdad
es que están defendiendo este tipo de frivolidades, este tipo de estulticias. Ahí está usted viendo los contratos con datos duros para que vea cómo, diría mi padre, de qué lado masca la iguana. No se trata de defender ninguna autonomía, no se trata de que esté en peligro el Poder Judicial, todo lo contrario, están aferrados a este último bastión y están haciendo de todo, y como les decía, de todo es de todo, porque está Norma Lucía Piña tratando de lanzar como carne de cañón a los trabajadores del Poder Judicial, ya le han lanzado sus rechiflas, ayer mismo lo comentábamos, pero ahora vienen con este embate y bueno, pues hay tres ministras contra 8 personajes bribones y bribonas que tienen una larga cola de cocodrilo y que yo diría que no hay hacia dónde hacerse, porque hacia dónde vas. Sales por aquí, Toño, y te encuentras a Luis María Aguilar, y dices, ahí en la torre, te encuentras, vas por este lado y te encuentras a Norma Lucía Piña, vas hacia el frente y te encuentras a Margarita Ríos Farjat, a Lainez. No, hombre, está atestado de personajes conservadores que no aterrizan en la realidad porque están en esta burbuja millonaria de estacionamientos que incluso los arropan. A ver, ahí está mi chofer, pagado también por dinero del pueblo, que busque un lugarcito, no te preocupes, que tenemos convenio. ¿Cuánto costó? Más de 20 millones de pesos, y esos son, Toño, los datos duros. Y qué datos duros, querido Ricardo, qué fuerte esto que nos plantea sobre, pues, otra de las chicanadas, otra marrullería más que, mira, de verdad, deberían juntar las corruptelas, impunidades en tiempos de Peña Nieto con las del Poder Judicial y no, hombre, se hace un libro muchísimo más amplio que el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? La verdad ahí. Pero bueno, querido Ricardo, por cierto, que es un libro que yo le recomiendo, solamente lo he leído una vez, ¿no? Pero le recomiendo porque es el libro de libros, hay, pues vamos, un sinfín de historias en solamente 2 partes. Y bueno, querido Ricardo, pues yo quiero agradecerte por haber estado aquí, dándonos esta claridad, tanto en cuanto a medios de comunicación, personajes como la lectora de prompters y probable colaboradora tuya Sin Censura, Lili Telles. No, no se crea, es que mire, la gente que nos ve, que nos escucha, me puso ahí, no es bienvenida, aquí en Sin Censura. Permítame, público consentidor, dar la bienvenida a quien sea. Aquí todos y todas son bienvenidos, excepto Calderón. Pero todos los demás, no sé si Peña, ni Salinas de Gortari o Cedillo, pero todos los demás, tampoco sé si Fox, pero son bienvenidos en estos espacios. Que Enrique Peña Nieto venga, por favor, a contar unos chistes, esos chistes incidentales que siempre le caracterizaron, que venga y nos platique toda la crónica de cómo sintió un temblor que nunca nadie sintió allá en Los Pinos, cómo se le movió el piso, que nos cuente todas esas hazañas, que nos cuente cómo se sintió bajarse la escalinata cuando estaba ahí ante el primer mandatario estadounidense Barack Obama y Justin Trudeau, como ellos estaban hablando inglés, él no entendía un cacahuate, bajaba y subía, un personaje que es un chiste, la pasaríamos en grande, mi querido Toño, y también, por supuesto, lo cuestionaríamos de todas las raterías que hizo durante su sexenio, así que siéntenlo por aquí, por favor, porque hay muchos cuestionamientos que no ha respondido este personaje empelucado que también está en España. Acuérdense que se ponía su peluca y su gorrito para que no lo reconociera. Un personaje del teatro del absurdo. No, es que por eso es que los queremos aquí, para que los pueda cuestionar Ricardo Sevilla, a Piña y a Peña, por ejemplo, ¿no? A Piña la nominó Peña y nos llevó al despeñadero. Querido Ricardo, por favor también comparte nuestras redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño, público memorioso, póngase en contacto conmigo. Le quiero preguntar a Lili Telles por qué mandó una carta al periódico donde yo escribo pidiendo que me corrieran. Le quiero preguntar, ya nada más deje que la que corrieron fue a Lili. Y a la que corren es a Lili, fíjate, manda. Ay, no, qué gozada. Oye, es que me acordé precisamente allá en Azteca que con todo como eran, en la redacción de Azteca Noticias, la vi, pero no podía entrar, no podía ir porque Suárez de verdad no la tragaba, ¿no? Entonces, qué gozada, de verdad.
Nuestro encabezado para ese clip es: nadie quiere a Lili Telles. Pues no, ¿quién? ¿Tú la quieres, Ricardo? Pues mira, la verdad es que no le tengo ninguna animadversión personal, pero me parece un personaje funesto, un personaje mentiroso, un personaje que no tiene que aportar nada en lo político. Me sorprende terriblemente que esté todavía ahí royendo el hueso como legisladora. A mí me parece que no tiene nada que aportar ahí. Me parece tampoco que jamás aportó un cacahuate cuando era conductora de noticias, presentadora y lectora de prompter, como tú bien apuntas. Así que me parece que ella podría estar haciendo otra cosa, probablemente con su hermana. Aquí la hemos exhibido. Aquí yo he presentado los contratos de la asociación con su hermana. Su hermana la busqué para una entrevista y un posicionamiento en una investigación que presentamos aquí. En lugar de responderme, me bloqueó. Y dicen que el que calla otorga. Ese es un dicho que hay aquí en mi barrio, y bueno, pues mi barrio, la verdad sea dicha, es muy sabio porque anda a pie y porque es el pueblo de México. Y Lili Telles, la verdad es que, como dicen también en mi barrio, yo soy de dichos, Lili Telles, ni fu ni fa, Toño, así que si ustedes la fichan, pues aquí la vamos a cuestionar fuerte, pero la verdad es que pues, es un muy mal fichaje. Me viene a la mente esta canción de Beck de soy un perdedor, I'm a loser, baby. Es una canción que bailé entera. Sí, cómo no. Quiero, Ricardo, bueno, pues te vemos en la noche en Los Datos Duros, en el Viernes Literario. Yo te mando un abrazo, amigo, que te vaya muy bien. Muchas, muchas gracias. Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño, público memorioso. Sígueme, por favor, en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Sígueme, por favor, en Paralelo 24, donde a lo mejor Lili Telles manda una carta para que me corran, pero yo ahí soy el machuchón, así que veo difícil que me corran, aunque quién sabe, siempre hay algo que pueda suceder. A lo mejor digo, recibo la carta, y dicen, corre Ricardo Sevilla, digo, ya me voy, público memorioso, porque Lili Telles lo pide y yo le voy a dar por su lado. No, síganme por favor en donde sea que me encuentre y sobre todo aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Muchos abrazos más de regreso, Toño, excelente fin de semana, público memorioso, lea, vaya al bosque, vaya al vapor, vaya al tianguis, haga sus actividades normales, que la Suprema Corte de Justicia con esos raplones se va a quedar chiflando en la loma. La reforma al Poder Judicial ya ha sido aprobada y no va a haber poder humano ni sobrehumano, ni el de ministros caprichosos que lo puedan parar. Muchas gracias, Toño. Gracias a ti, querido Ricardo. Vamos de verdad a estar muy, muy pendientes de tus espacios y estoy de acuerdo contigo. La reforma